Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos en nuestro estudio de la vida de Cristo y llegamos a lección 8. El pensamiento principal que me gustaría que tomara del estudio de hoy es que el anhelo de Jesucristo debería moldear nuestras vidas. Simeón y Ana esperaron pacientemente para encontrarse con el Mesías. Y la mayor bendición de sus vidas fue ver a su Salvador. Simeón esperaba el consuelo de Israel y anhelaba ver a Jesucristo. Ese anhelo de ver a Jesucristo moldeó su vida. Si Jesucristo nos habita personalmente, ¿cuánto más debería moldear nuestra vida, nuestro propio anhelo de verlo? Por favor, abran sus Biblias conmigo al Lucas capítulo 2 y comenzando en versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¿Qué vemos en María y José? Aunque no parezca significativo, María y José demostraron obediencia al mensajero angelical que se apareció primero a María y luego a José, diciéndoles qué nombre darle al niño. Entonces cumplieron la señal de la circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes a través de Isaac y Jacob. La circuncisión era un ritual obligatorio que debía representar ser miembro del pueblo del pacto de Dios, Israel. Todos los rituales en las Escrituras también debían representar una realidad espiritual, por lo que la circuncisión realizada por los padres de un bebé reflejaba su propia fe y su intención de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él». La circuncisión de Jesucristo nos muestra que en su humanidad, él era étnicamente, culturalmente y religiosamente judío. Dios eligió al pueblo de Israel como canal humano para el nacimiento del Mesías. Los judíos ortodoxos de hoy dicen que Jesucristo no era judío porque fue rechazado por los líderes religiosos de su día. Pero eso no es una descalificación para el judaísmo en el Antiguo Testamento. En aplicación para nosotros, el bautismo es una representación ritual de nuestra posición en Cristo. Como la circuncisión, no salva a nadie, pero es un símbolo de nuestra identificación con Jesucristo. Lamentablemente, muchos creyentes rechazan indefinitivamente el bautismo. Sus razones suelen ser lógicas, pero nunca más importantes que la palabra de Dios. No es sorprendente que los creyentes descuiden el bautismo hoy. Moisés se olvidó de circuncidar a sus hijos mientras vivía en Madián. Pero fue un asunto lo suficientemente importante para el Señor que el profeta casi murió por ello. La principal diferencia espiritual entre la circuncisión y el bautismo es que uno se realiza en los bebés como un acto de fe y obediencia de los padres del bebé, en el caso de la circuncisión, específicamente para el pueblo judío, y el otro es un acto de fe y obediencia elegido por el creyente, en el caso del bautismo, como así un testimonio personal de haber sido salvado por fe en Jesucristo, ya demostrado mediante el bautismo que nosotros hemos sido salvos por fe en Jesús y así identificados con Él en su muerte, sepultura y resurrección. A lo largo del siguiente pasaje, algo se vuelve obvio. María y José se preocuparon por la expresada voluntad de Dios.
Lucas 2, 22. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. María cumplió el tiempo de su purificación. Una mujer judía estuvo ceremonialmente impura durante 40 días después del nacimiento de un hijo, por lo que este fue el 40º día después del nacimiento de Jesús. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Había aproximadamente 6 millas de Belén a Jerusalén. Hicieron este viaje por 2 motivos. 1, para hacer un sacrificio por la purificación de María. Y 2, para redimir a Jesús, el primogénito de María. Aquí se hace referencia a la ley de Moisés como la ley del Señor, porque el Señor la dio a los hijos de Israel. Aunque la ley fue anulada en la cruz, regía la vida espiritual de los israelitas creyentes. Según la ley, todos los primogénitos varones fueron apartados para el Señor, debido a que el Señor salvó al primogénito de cada casa en el Éxodo. Los hijos de Israel recibieron instrucciones de reconocer que su hijo primogénito pertenecía al Señor. Entonces, los padres de cada hijo primogénito lo redimieron mediante una ofrenda especial hecha en el templo. La propia redención del Hijo de Dios en el templo, según la ley, preparó nuestra propia redención de la maldición de la ley por Jesucristo. Gálatas 4, versos 4 y 5 dice: Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La ley nos mostró nuestra necesidad de Cristo. Solo una revisión superficial de los 10 mandamientos demuestra que todos somos pecadores, injustos y necesitamos un Salvador. El propósito de la ley nunca fue ser un medio para salvarnos mediante rituales religiosos, méritos humanos o buenas obras. Más bien, el propósito de la ley era mostrarnos nuestra necesidad de salvación, nuestra impotencia y nuestra desesperada sujeción a los resultados del pecado, específicamente la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En el primer concilio de Jerusalén, Pedro dijo que la ley era un yugo que los judíos no podían llevar. Hechos, capítulo 15, versos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, Jesucristo nació bajo la ley, pero lo que proveyó para la humanidad fue el favor inmerecido de Dios, la gracia. Juan 1:17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pedro no fue el único apóstol que declaró que somos salvos por la gracia que fue proporcionada a través del sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo fue la única persona que cumplió perfectamente con el justo requisito de la ley, por lo que fue el único sacrificio suficiente por nuestros pecados. El resultado es que todo aquel que cree en Él
puede ser salvo por gracia como un regalo gratuito, aparte de las obras, de modo que toda la gloria sea para el único que es digno, el eterno Hijo de Dios, Jesucristo. Es irónico que aquel que redimiría a la humanidad fuera redimido por sus padres en el templo. Verso 24. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. El sacrificio específico que María ofreció en el templo para su purificación fue un par de tórtolas o 2 pichones. Sin embargo, esta fue la oferta sustitutiva que hicieron los pobres en lugar de un animal más caro. José y María podrían haber usado su pobreza como excusa, pero su preocupación era ser fieles. Y podemos preguntarnos, ¿estamos usando tiempo y recursos limitados como excusa para no ser fieles al Señor? En esta historia vemos la tercera promesa, cumplimiento y alabanza en el libro de Lucas. En verso 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón significa escuchar, un nombre que Lía le dio a su segundo hijo porque el Señor le había escuchado sus oraciones. Como Zacarías Elizabeth y José, Simeón se le describe como justo. Nuevamente, esta es una referencia a su posición y práctica espiritual. Fue justificado, declarado justo por la fe en el Dios de Israel. Lo mismo como Abraham en Génesis 15:6. Y también fue santificado a través del reflejo de la justicia de Dios en su vida. Que Simeón fuera piadoso significa que tenía una profunda reverencia por la palabra de Dios, que se expresaba en un proceso continuo de espera por el cumplimiento de las promesas de Dios. Esperaba el consuelo de Israel. Si bien había muchas dimensiones en la vida del Mesías que los judíos estaban anticipando, una específicamente era el consuelo por los continuos sufrimientos de la nación de Israel. Isaías 61, 1 y 2 dicen: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Simeón, con el Espíritu de Dios sobre él, estaba anticipando la manifestación de estas palabras en aquel que más tarde las leería a la gente. Como Zacarías y Elizabeth anteriormente en el relato de Lucas, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón de una manera que era familiar para los creyentes en el Antiguo Testamento, aunque solo para unos pocos. Hoy, cada creyente es habitado por el Espíritu Santo desde el momento de la salvación por la fe en Jesucristo. En el mismo momento, el Espíritu Santo nos entra en el cuerpo de Cristo. Parece que los creyentes de hoy han sido invitados al ministerio personal de nuestro Consolador. El Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre y el Hijo. Él hace que las cosas profundas de Dios sean comprensibles para nosotros, específicamente nuestras riquezas en Cristo. Como leemos en 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre,
son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Es interesante que Simeón, que no tuvo las mismas bendiciones espirituales que disfrutamos hoy, vemos en él cumplido su mayor anhelo, que era ver al Mesías. Sé que muchos creyentes anhelan ver a Jesucristo cara a cara, pero pocos creyentes lo están anticipando activamente. Debemos esperarlo de tal manera que esa expectativa cambie nuestra forma de pensar y nuestros valores y como resultado nuestras vidas. Para Simeón, el ministerio del Espíritu implicó una habilitación divina especial. En su caso, una revelación específica y sensibilidad a la guía divina, que no es del todo diferente al ministerio del Espíritu para nosotros hoy. Pero ¿cuál fue la promesa de Dios a Simeón? En verso 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Como Zacarías y Elizabeth, el testimonio de Simeón sería importante para los futuros lectores judíos porque era un judío devoto o piadoso. Para nosotros, Simeón es un ejemplo de esperar pacientemente en el Señor y desear lo que tiene valor eterno. ¿Cómo se cumplió la promesa de Dios a Simeón? En verso 27, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Este fue una cita divina. Dios tenía a Simeón y a los padres de Jesús ahí precisamente en el momento adecuado, para que se encontraran cumpliendo la promesa de Dios a Simeón, como el censo que llevó a José y María a Belén. Este encuentro no fue accidental. Más bien, satisface el anhelo de un corazón que desea lo que realmente importa a la luz de la eternidad. ¿Cuál fue la alabanza resultante de Simeón? En versos 28 y 29, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Simeón recibió todo lo que quiso en la vida. Se va en paz significa que estaba contento con haber visto al Salvador y estaba listo para morir. Ahora que había visto a Jesucristo, lo mismo como el ladrón en la cruz, su alma estaba lista para ir al paraíso. Simeón no pidió una vida más larga, ni una muerte fácil. Todo lo que quería era ver a su Salvador. Si lo que deseas es el Señor, entonces tienes la garantía de recibir los deseos de tu corazón. Como en Salmo 37, versos 4 y 5, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Si tu corazón canta, dame a Cristo, entonces tienes la garantía de que tu oración será respondida. La canción dice: de mañana al despertar, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Simeón anhelaba ver al Mesías. Debido a que encomendó su vida al Señor, la esperanza y el deseo de su alma moldearon su vida. Debido a la fidelidad de Dios, vio la promesa cumplida.
Como Simeón, nuestras vidas deben ser moldeadas esperando la venida de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículos 11 hasta 14 dicen, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Lo que piensas y anhelas cambia la forma en que vives. Si es Jesucristo, entonces el Espíritu Santo te transformará para que reflejes su carácter fiel. La anticipación activa, la espera de nuestra bendita esperanza, le da a nuestra vida un propósito y un significado mucho mayor y más satisfactorio que las fugaces búsquedas temporales del mundo. Versos 30 hasta 32 dicen, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón había visto a Jesús, cuyo nombre significa Salvador o salvación. Este hombre piadoso se contentaba simplemente con ver a Jesús. Eso sería suficiente para nosotros. Somos los poseedores de toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y creo que a veces actuamos como si fuéramos maldecidos por Dios en lugar de bendecidos, con una identificación única y eterna con su Hijo. Como los ángeles dijeron que las buenas nuevas del nacimiento de Jesucristo eran para todo el pueblo, la salvación que compró fue preparada para el beneficio de todos los pueblos. Simeón alabó a Dios por lo que el bebé en sus brazos haría por el mundo. Sabía que la gracia de Dios se extendería a los gentiles. No fueron una ocurrencia tardía, no fueron un plan de contingencia si el pueblo de Dios Israel rechazó a Cristo. Dios siempre planeó salvar a los gentiles. Verso 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Es posible que José y María se hayan sorprendido por el alcance de la salvación a la que hace referencia Simeón. O simplemente se han asombrado porque era difícil procesar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Al reflexionar sobre la vida de Simeón, a veces es difícil esperar a que Dios cumpla sus promesas. Parece llevar una eternidad, pero en realidad nuestras vidas aquí en la tierra son una gota en el balde en comparación con la eternidad. Como Simeón, Abraham esperó pacientemente a que Dios cumpliera su promesa. La promesa inicial de que él sería el padre de muchas naciones le fue dada alrededor de los 75 años, pero se cumplió alrededor de los 100. En comparación con los años sin fin de nuevos cielos y una nueva tierra, unas pocas décadas no parecen ser muy largas, pero durante nuestras vidas se siente como mucho tiempo. Leemos lo que dice en Hebreos 6, versículos 13 hasta 16. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa.
Sin embargo, vemos que la base para que Dios cumpla sus promesas es su propio carácter inmutable. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos, un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El escritor de Hebreos estaba enseñando a los creyentes en Jerusalén que debido a la fidelidad de Dios para cumplir sus propias promesas, tenemos razón e incluso ánimo para permanecer firmes y fieles en la vida espiritual. La fidelidad de Dios no depende de nosotros, pero a veces no veremos ni disfrutaremos el cumplimiento de las promesas de Dios si no esperamos pacientemente. Como vemos en Jeremías 17, versos 5 y 6, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Una traducción en inglés de la sexta línea, cuando dice no verá cuando venga el bien, está traducido: no experimentarán cosas buenas incluso cuando sucedan. Debemos preguntarnos: ¿estamos realmente esperando en el Señor o estamos esperando en las personas? ¿En quién confiamos realmente? Mucha gente parece confiar en los hombres para encontrar soluciones a sus problemas, especialmente los presidentes y otros políticos. Como creyentes en Cristo, podemos esperar en el Señor el cumplimiento de sus promesas presentes y futuras. Aquel que conocía nuestros problemas antes de la fundación del mundo tiene la solución perfecta, y a veces es simplemente la gracia para soportar en lugar de la eliminación de los problemas. Volviendo a Lucas 2, versículos 34 y 35, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón le profetizó 4 cosas a María. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Los líderes religiosos caerían espiritualmente condenados por su rechazo de Cristo y morirían físicamente en la destrucción de Jerusalén. Los 12 discípulos se levantarían por gracia a través de la fe en Cristo y eventualmente se sentarán en tronos y gobernarán las 12 tribus de Israel. Y para ser señal de contradicción, Isaías profetizó: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. En Isaías 53, verso 3. Aunque María probablemente conocía a Isaías, los judíos tenían dificultades para reconciliar los pocos pasajes que hablaban del sufrimiento del Mesías con los muchos pasajes que hablaban del reinado del Mesías. Y una espada traspasará aún tu propia alma,
Simeón dijo que María experimentaría dolor, pero no dijo que ella participaría en la muerte sustitutiva de Cristo. La Escritura es clara en cuanto a que solo hay un Salvador. Isaías 43:11, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Como todos los judíos, María inicialmente anticipó el establecimiento del reino, pero ahora puede haber entendido la verdadera misión de su hijo. Moriría. No vino al mundo para juzgar al mundo y establecer el reino en la tierra. Llegó a ser despreciado y rechazado por su propio pueblo, de modo que pudo morir en la cruz por los pecados de todas las personas, con el resultado de que cualquier persona que cree en Él podría tener vida eterna. Esta fue una buena noticia para la humanidad. Pero para María, la predicción del rechazo y la muerte de su hijo probablemente fue difícil de escuchar. Sería aún más difícil de ver, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La pregunta más importante en el corazón es ¿qué piensas de Cristo? La realidad espiritual se revela cuando te encuentras cara a cara con tu Creador. Por eso es una buena prueba de su pensamiento preguntarse a sí mismo: si yo estuviera a las puertas del cielo y Dios me preguntara por qué debería dejarme entrar, ¿cuál sería mi respuesta? La respuesta sería tu propia bondad, o no ser tan malo, o tus obras religiosas. ¿O descansarías en la persona y obra de Jesucristo? En la época de Cristo, el número de personas dispuestas a confiar en Él como su Salvador era pequeño, y el tamaño del remanente ya existente era aún menor. ¿Qué quieres realmente? Es una pregunta difícil de afrontar. Para muchas personas en Israel, la liberación de Roma era más importante para ellos que conocer personalmente a Dios. Incluso para los creyentes de hoy. A menudo seguimos cosas que no pueden darnos felicidad. El Salvador camina con nosotros y su Espíritu nos guía en su comunión. Pero buscamos desesperadamente la felicidad por las calles sin salida de la autosatisfacción, los logros humanos y la aprobación de los demás. Si tan solo encontráramos nuestra identidad, contentamiento y gozo personal en Jesucristo. Es la única identidad que no se puede quitar, un contentamiento basado en un tesoro inagotable y un gozo que no está sujeto a circunstancias externas. El Dios de todo consuelo no hizo que la experiencia de María y José en el templo terminara con una nota tan desalentadora. En cambio, organizó otra cita divina, esta vez con una profetisa. Esto sirvió de aliento para la pareja y fue una bendición personal para la mujer. En versos 36 y 37, y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Según algunos historiadores judíos, los 10 tribus del norte se perdieron en la conquista asiria de Israel. Pero en la época de Cristo, los descendientes de estas tribus, incluido Aser, aún eran identificables. Y en la futura tribulación, los descendientes de estas tribus serán identificados por Dios.
Ana es honorada en las Escrituras, a pesar de que nunca hizo nada notable en lo que respecta a la forma humana normal de pensar. Dios le da mucha importancia a la fidelidad, no a la fama o la influencia. Ana fue viuda durante 84 años, después de 7 años de matrimonio, lo que sugiere que tenía más de 100 años. Era conocida por cosas que no eran infrecuentes en su época, el ayuno y la oración. En su alma, sin embargo, estas eran expresiones personales de adoración. Posiblemente el único que sabía que las hacía bien era Dios. ¿Eso sería suficiente para mí? Es vergonzoso pensar que realmente me gustaría ser conocido como el guerrero de oración más eficaz de Israel, no como la anciana, olvidada del templo. Me gustaría que la gente supiera que oré por cosas y Dios me respondió. Ahora, no me malinterpretes. Es bueno alabar al Señor por la respuesta a la oración. Y a menudo podemos compartir eso con otros creyentes en nuestras vidas. Pero el corazón del hombre a menudo se ve tentado a tomar la gloria de Dios. Mucha gente vería 84 años de intensa oración como una vida en vano. La reacción humana es preguntar ¿qué más hizo? Pero la palabra de Dios nos muestra que su adoración silenciosa era más importante que ser conocida por otros. Verso 38. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Primero, Ana dio gracias a Dios. Los creyentes de hoy tienen tantas riquezas. Conocemos a Jesucristo personalmente. Él reside en cada creyente y Dios nos ha revelado todo su plan para las edades relacionadas con su eterno Hijo. Jesucristo también ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ha prometido volver por nosotros y transformarnos para que compartimos la gloria de su resurrección. Y ha prometido volver con nosotros al final de los tiempos. Tenemos toda la razón para dar gracias a Dios. Simeón y Ana estaban satisfechos con solo ver a Jesucristo. ¿Lo haríamos? Una mejor pregunta es, ¿estamos tan enamorados de Jesucristo que disfrutamos de su comunión? Estamos ansiosos por saber más sobre Él. Deseamos agradarle y nos sentimos humildes al reflejarlo. Anhelamos verlo. Estamos esperando ansiosamente su regreso. Luego Ana fue y les contó a los miembros del remanente judío acerca de Jesucristo. Sus acciones nos recuerdan a los pastores. Vieron al niño y en respuesta compartieron la noticia con los demás y alabaron a Dios por lo que habían visto. Jerusalén estaba bajo el dominio romano. Pero la profecía del Antiguo Testamento dice que algún día será la cabeza de las naciones. La redención de Jerusalén es en general hablando de la redención de la nación y específicamente del rescate de la ciudad, que experimentará la redención espiritual y física al final de la tribulación aún futura. Las palabras de alabanza de Ana a Dios probablemente animaron a José y María. Verso 39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas omite la visita de los magos que ocurrió cuando Jesús tenía 1 o 2 años y la huida a Egipto que probablemente duró algunos años más. Lucas probablemente omitió estos detalles porque ya estaban escritos en el relato de Mateo sobre la vida de Cristo. La frase específica,
todo conforme a la ley del Señor. Nos recuerda que José y María estaban dispuestos a ser fieles en las pequeñas cosas. Nuestro Señor dijo que su futura aprobación de la vida de los creyentes enfatizará esa virtud. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, el creyente encuentra su aliento en la propia fidelidad de Dios. Segundo de Timoteo 2, versos 11 hasta 13. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Si ha confiado en Jesucristo, ha muerto con Cristo, y como resultado le promete que también vivirá con Él. Si soportas el sufrimiento por su causa, reinarás con Él en el reino. Si lo negamos, Él nos negará la recompensa de reinar con Él. Y si somos infieles, Él seguirá siendo fiel para cumplir sus promesas eternas, porque no puede negarse a sí mismo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron residencia en nosotros cuando pusimos nuestra fe en Jesús. La razón por la que estamos estudiando la vida de Cristo es porque una relación personal con Dios solo se disfruta a través del segundo miembro del Dios Trino, el Hijo. Y porque estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria al considerar su persona en las páginas de la Escritura. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Queremos atesorar el conocimiento de nuestro Salvador. Queremos que su mente, pensamiento o actitud estén en nosotros y se reflejen en nosotros. Queremos que su amor se comparta a través de nosotros. Queremos que su persona se magnifique en nosotros. Queremos permanecer en Él. Simeón y Ana esperaron a Cristo y eso definió sus vidas. También podemos nosotros a través del poder de su Espíritu. Padre en el cielo, agradecemos por estos ejemplos en Simeón y Ana, en que esperaron ansiosamente a ver a Jesucristo. Nosotros también, nosotros aguardamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, y anhelamos verlo. Pedimos, Padre, que este anhelo en nuestros corazones puede también moldear y transformar nuestros pensamientos, nuestros valores y como resultado también nuestras vidas. Y que así en esto Jesucristo sea magnificado y tu Padre glorificado. Te damos gracias y te alabamos por tu amor inquebrantable, por tu carácter fiel, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.